en el departamento ubicado en el barrio 200 Viviendas, más precisamente en la escalera Z, segundo piso, departamento 200, el cual se accede por uno de sus ingresos por calle Canadá y avenida Mosconi. Allí Cristian Guillermo Vallejo intentó quitarle la vida, tomando con su mano una herramienta tipo martillo masa y le propinó fuertemente al menos un golpe en la cabeza, causándole traumatismo cráneoencefálico grave, con hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica en región temporoparietal derecha, generando relajación de esfínteres, poniendo en peligro su vida, siendo las mismas lesiones de carácter graves por las consecuencias neurológicas, no logrando sus designios delictivos por circunstancias ajenas a su voluntad. A consecuencia de ello, la señorita Ayala fue trasladada en ambulancia hacia el hospital de Catriel, luego al hospital de Cipolletti y se la derivó a la misma al hospital de la ciudad de General Roca. Vallejo, luego de succionar, huyó del lugar y trató de borrar los rastros del hecho que había cometido, bañándose y cambiándose de ropa, siendo el mismo aprendido por personal policial en calle Pedro Hernández y Entre Ríos de la ciudad de Catriel. Este hecho ocurrió en un contexto de violencia de género por cuanto existía una relación de subordinación de la señorita Natalia Yelena Ayala hacia el imputado Cristian Guillermo Vallejos, quien la sometía a maltratos psicológicos, físicos y simbólicos, situación esta perdurable en el tiempo y basada en una relación desigual de poder. La calificación legal, este hecho enunciado constituye el delito de homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por ser su pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer en contexto de género, de conformidad con los artículos 79, 80, inciso 1 y 11, en función del artículo 42 del Código Penal, es decir, del delito de tentativa de femicidio. Todo esto en el marco de contexto de género de conformidad a la normativa constitucional, internacional y la ley 26485, siendo responsable el título de autor de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Código Penal. Bien, bueno, le consulto a la querella si está de acuerdo con este relato histórico, esta imputación y la calificación legal. Señor presidente, muchas veces si estoy de acuerdo yo daría el mismo. Bien, ¿la defensa tiene alguna objeción? Entiendo que es el mismo hecho, doctor, usted en la audiencia anterior no estuvo, había otro defensor, es el mismo hecho que se había traído el control de acusación. Sí, correcto. Ya sabemos que hubo un acuerdo antes de que yo asuma la defensa del señor Vallejo y entiendo que ese acuerdo habría que respetarlo. Bien, señor Vallejo, ¿entendió cuál es el hecho del cual usted está acusado en esta audiencia? Bien, bueno, muy bien. Entonces, doctor, ¿va a pasar a la enunciación de la evidencia? Sí, digamos, mi parte va a ser la fundamentación y luego la doctora va a finalizar recordándonos cada testigo. Bien. Bien, ¿por qué llegamos a este acuerdo? Si la evidencia es suficiente o no para tener por acreditado el hecho y la autoría del señor Vallejo. Como dijo la autora, cuando ocurre este hecho, estaba la señora Ayala, el señor Vallejo, y había 3 niños, hijos de la señora Ayala. 2 de esos niños, a los cuales los voy a identificar con la letra T, el niño tiene 5 años, y con la letra L, la niña tiene 14 años, narraron la circunstancia. Ellos fueron quienes contaron que su mamá estaba descansando, que estaba durmiendo sobre el sillón, y el señor la golpea con ese martillo masa, en realidad la masa es más grande que el martillo, y la golpea en la cabeza. Este es el relato concreto que hacen los niños. La mamá estaba ahí, estaba descansando, estaba dormida, y el señor le dice levántate, y como la mamá no se levanta, el señor le pega un martillazo en la cabeza del lado derecho, concretamente el parietal. Esa acción, esos golpes generaron gritos, alarmas, y llevó a que los vecinos, esto es un barrio popular, se alertaran de la situación y en consecuencia acudieran. Los niños gritaban y el señor Vallejo se retira de ese departamento, de ese complejo de departamento. Allí aparecen los testigos, los voy a nombrar a todos: Norma Beatriz Lemoine, Brian Maximiliano López, Jorge Sebastián Pereira, Cecilia Marcela Guzmán y Laura Betsabe Aybar.
El conjunto de estos testimonios lo ubican a Vallejo saliendo, los niños gritando, una alerta de que algo en el departamento había pasado. Ellos se acercan, ven a la señora tirada, llaman a la policía y llaman a la ambulancia, y a la vez se quedan ahí en alerta. Al lugar concurren 2 policías que estaban de guardia, José Currumil y Nicolás Hernández. Cuando Currumil ingresa al domicilio se ve esa escena. La mujer estaba tirada ahí, el impacto había sido muy fuerte, había sangre por todos lados, había restos de masa encefálica que se podían visibilizar. Entonces Currumil, sabiendo que su intervención y la inmediata intervención de la ambulancia iba a generar una alteración de la escena, antes de que llegue criminalística, tomó 17 fotografías. Fotografía de toda la escena, en esos segundos, tal vez minutos, antes de que llegara la ambulancia. No tocan a la mujer, no tocan a la señora, que estaba en total estado de inconsciencia, y aguardan a que llega la ambulancia. Comienzan las primeras averiguaciones y los vecinos les indican que había sido el señor Vallejo quien había salido de allí. Los chiquitos en ese momento decían que Vallejo le había pegado un mazazo a su mamá. Currumil y Hernández, siguiendo los datos que le indican los vecinos, se acercan y dan con un testigo central en esto, que es un taxista, Kevin Navarro. Kevin Navarro dice claramente que él fue el que llevó desde ahí, desde ese departamento, no desde el departamento, sino a unas cuadras de ahí, al señor Vallejo hasta el domicilio del señor Vallejo, que es calle República Alemana 518. Ese es el domicilio exacto, en realidad está sobre una esquina, como dijo la autora. Bueno, dice, yo lo noté nervioso, vino, se subió apurado, lo noté nervioso y lo llevé hasta ahí. Guiados por Navarro, los policías llegan hasta ese domicilio. Cuando llegan hasta ese domicilio se encuentran con el señor Vallejo, con la sorpresa que se había bañado, se había cambiado, claramente, visiblemente estaba recién bañado, y ellos advierten que en su zapatilla había rastro de sangre. Es decir, aparentaba que se había bañado y que se había cambiado, pero que las zapatillas tenían rastro de sangre. Entonces los policías, ya estando afuera de la casa del señor Vallejo, lo aprenden y lo trasladan preventivamente aprendido a la comisaría. Es decir, teníamos el relato de los niños, el relato de los vecinos que indicaban que lo ven salir al señor Vallejo corriendo, el taxista que lo lleva hasta la casa y los policías que lo ven aprendido. A partir de ahí trabaja el gabinete de criminalística, que distribuye funciones. Trabaja en la casa, haciendo un relevamiento ya de la vivienda sin la señora. La señora ya a esa altura había sido auxiliada por la ambulancia, había sido trasladada al hospital de Catriel. Trabajan en el domicilio del señor Vallejo y trabajan con el señor Vallejo propiamente dicho, que le secuestran las zapatillas que tenía en ese momento rastros o manchas símil sangre o hemáticas. Bien, luego viene la intervención técnica profesional de nuestra asistente, que es Cecilia Scioli, y con la intervención de Silvia Vanelli de Rey, la especialista, la genetista, se hacen las análisis correspondientes. ¿De qué es lo que analiza Silvia Vanelli de Rey? Bueno, de las manchas hemáticas. ¿Qué analizó? Bueno, en el lugar del hecho de la casa se secuestra el martillo, eso lo hace el gabinete de criminalística, y sobre la masa, hablo de la masa propiamente dicho, no del cabo, se obtienen rastros en ese momento sin sangre, que después a la postre se demostró que era sangre, y que con la comparación genética que realiza Vanelli de Rey, se determina que la masa tenía sangre de la víctima, que es Ayala. Entonces, tenemos acreditado que con esa masa fue con la que golpeó, la masa ya en el lugar, que secuestró el gabinete de criminalística, fue con que golpeó a la señora Ayala. Es la misma masa que hace referencia a los niños cuando en su relato en cámara Gesell cuenta que el señor le pegó un martillazo a su mamá. Y también
del secuestro de la zapatilla que tenía puesta el señor, esas zapatillas que la sagacidad de los policías Currumil y Hernández, cuando lo ven y empiezan a hablar con él, se dan cuenta que tiene las zapatillas manchadas con sangre. De esas zapatillas que finalmente se le secuestran, se obtienen los rastros, y esos rastros comparativos arrojan que son de la señora Ayala. Es decir, la masa tenía sangre de Ayala, la zapatilla que tenía puesta el señor era la sangre de Ayala, lo cual la explicación lógica, con un silogismo mediante, indica de que el impacto del mazazo generó la expansión de sangre que cayó y derramó sobre todo el piso, y en eso las zapatillas. Con eso nosotros entendemos que hay evidencia suficiente para tener por acreditado la existencia material del hecho y la autoría penalmente responsable del señor Vallejo. Las consecuencias de ese golpe en la cabeza implicaron pérdida de masa encefálica, que, como dijo la autora, son de carácter gravísima. ¿Eso quién lo informa? Bueno, en principio la señora estuvo internada en Catriel, luego trasladada a Cipolletti, finalmente trasladada a Roca. Distintos cuerpos médicos de Catriel, de Cipolletti y de Roca intervinieron a la señora, intervinieron quirúrgicamente, y debido a la diligencia de los médicos se logró evitar la muerte. Todo esto lo explica claramente Usal y el psiquiatra Durbeco, que establecen que las consecuencias de la señora de las lesiones son gravísimas porque tienen carácter neurológico y que claramente hubo riesgo de vida, con lo cual nos lleva a nosotros a sostener de que nos encontramos ante una tentativa de, en este caso, homicidio agravado por el vínculo que tenían de pareja, y femicidio porque lo hizo en el contexto de violencia de género. Lo que acabo de explicar someramente es lo que nos llevó al acuerdo. Ahora la doctora Díaz, para que no haya duda y haga un repaso por algo que me haya olvidado, va a enunciar una por una la evidencia. Gracias. En primer lugar, respecto a la evidencia que en esta instancia se solicita que se tenga como prueba, tenemos la declaración de la víctima, de Ayala Natalí. Ella, respecto del hecho, no recuerda, atento que cuando sucede este hecho, ella se encontraba durmiendo, no advierte la situación de que es golpeada en la cabeza por un mazazo. Ella relató que se despierta en el hospital de Roca, no tiene recuerdo prácticamente nada de lo que pasó en ese momento. Sí tiene conocimiento que la madrugada previa a que pase este hecho, esa noche anterior, estuvo con Vallejos, estuvo tomando mates, luego recuerda que se acostó a dormir. Más precisamente, el departamento está compuesto de una cocina-comedor, 3 habitaciones, un baño, un lavadero y un sector tipo vivero. Ella recuerda que en el sector del comedor hay un sillón. Ella se acostó sobre el piso arriba de un colchón de una plaza a mirar tele, y su hijo de 5 años se acostó en el sillón. En el momento que ella se acuesta no estaba presente el señor Vallejos. Asimismo, dio cuenta de cuál era el vínculo del señor con el señor Vallejos, que lo conoció en la sede de la UOCRA. Luego de separarse del padre de sus 3 hijos más chicos, inició una relación de novios, la ayudó a buscar un alquiler ahí en el lugar donde estaba alquilando, en el barrio 200 Viviendas. Asimismo, relató cómo era su vínculo con el señor Vallejos antes del hecho, que hubieron situaciones donde la empujaba, la agarraba el brazo, que también previo al hecho hubo una situación con un cuchillo donde la agredió en presencia de sus 2 hijas de 14 y de 11 años, que su hija de 11 años fue la que la defendió. En esa circunstancia le había realizado un corte en la frente, en el pecho y la espalda. Este hecho no fue denunciado. También manifestó que le controlaba el teléfono, le sacaba las tarjetas de débito a los fines de y plata a los fines de utilizarlas para el consumo de drogas. Asimismo, ella no se considera una mujer sumisa o vulnerable, sino que ella se defendía. Considera que lo que ella le pasó fue porque estaba dormida, que no se pudo defender, y que quien era su pareja en ese momento actuó con cobardía. Asimismo, relató las consecuencias que tuvo para ella el hecho en su salud,
en la memoria, requiere una operación de una prótesis que aún no se ha colocado. En su autoimagen, atento que ella estaba orgullosa de su cabellera, que tenía un pelo largo hasta la cintura, le da vergüenza actualmente que la vean de esa forma, tiene insomnio. También esto se vio perjudicado en su situación económica laboral, ya que por primera vez en su historia vital ella había podido acceder a un empleo en una empresa petrolera, más específicamente Techin, con obra social, lo que le había dado cierta autonomía e independencia económica, y luego de este hecho entiende que no está en condiciones de pasar nuevamente un auto psicofísico para poder trabajar en una empresa. Asimismo, este hecho tuvo consecuencias en su relación familiar y relacional, ya que depende de otras personas a veces para realizar actividades cotidianas. Atento que luego el hecho quedó con debilidad en el brazo izquierdo. También dio cuenta que no había realizado denuncias 3040 con anterioridad, sí una denuncia penal por hurto de un teléfono y tarjeta de débito, las cuales fueron encontradas en el allanamiento que se llevó a cabo en el domicilio del señor Vallejo, y previo reconocimiento se le hizo una entrega. En los términos del artículo 182 del Código Procesal Penal se solicita se incorpore la denuncia penal previa. Asimismo, declararon bajo el dispositivo de cámara Gesell sus dos hijos de 5 años y su hija de 14 años. Esa audiencia se ofreció como prueba estandarizada. Específicamente el niño de 5 años dijo que estaban en su casa, que su mamá estaba durmiendo en el piso, él estaba en el sillón, que sus dos hermanas estaban en la pieza, y el novio de su mamá, a quien lo identificó con nombre y apellido como Cristian Vallejos, agarró una masa, y el niño de tan solo 5 años realizó en la entrevista con la psicóloga que agarró las dos manos con el mango y que la golpeó acá, señalándose con el dedo la región temporoparietal derecha. Asimismo, que él trató de defender a su mamá y que Vallejos le dijo al niño: cállate, puto, y se fue corriendo de la casa. También hizo referencia con los dedos, que le hizo un tajo así, hizo una seña señalándose que ese tajo se lo hizo en el sector de la cabeza, que los vecinos fueron los que lo ayudaron, que llamaron a la policía y también a la ambulancia, que esa masa con la cual la golpeó a su mamá estaba en el piso, que la usaban para clavar clavos, que con Cristian se llevaba mal, ya que él lo maltrataba. Por su parte, la otra hija de 14 años, que también prestó declaración en la cámara Gesell, también dio la descripción de la casa, que ella estaba durmiendo en la primera habitación más cercana al comedor y en la última estaba su otra hermana, que ella escuchó un insulto, hija de puta, luego la palabra no y un golpe. Cuando salió del comedor ya no lo vio a Vallejos, auxilió a su hermana, le dijo a su hermanito de 5 años que fuera a buscar a su hermana a la habitación, que llamaran a alguien, no podían comunicarse con nadie, por lo que le pidió que vaya al vecino. Allí fue cuando se hizo presente el vecino de al lado, son 2 departamentos por piso, y el señor Brian López fue el primero que se hizo presente. Él le solicitó que vayan a buscar a más personas, por lo que ella bajó los 2 pisos de esa escalera y vio que del departamento de enfrente salió un sujeto que tenía ropa de enfermero y le pidió auxilio. Ese resultó ser el kinesiólogo Jorge Pereira. También dio cuenta en una larga entrevista que cuál era el vínculo del señor Vallejos con su madre, que comenzaron esa relación de pareja a mediados de octubre del año 2022 y tenían constantes peleas de idas y venidas. Asimismo relató situaciones de maltrato como la agresión de un cuchillo, la sustracción de su tarjeta alimentar y dinero de su madre. A esas entrevistas se las tomó la psicóloga, la licenciada Sofía Sarno, del Cuerpo de Investigación Forense. Ella elaboró informes dando cuenta que en la entrevista del niño fue un relato espontáneo, dio respuestas a preguntas específicas, su discurso fue coherente y orientado a lo que se le requiere, mostró coherencia en la comunicación verbal y no verbal y un vocabulario acorde a la edad. No se observaron alteraciones del pensamiento en el niño y a nivel emocional se mostró estable y se angustió en el momento del cuarto intermedio. Elaboró un informe
A4635-2023, que se solicita se tenga por incorporado en los términos del artículo 182. Asimismo, elaboró otro informe en relación al adolescente de 14 años que también realizó una narración extensa, no presentó dificultades para responder las preguntas, su testimonio tenía una coherencia lógica, identificó a la persona implicada y cuál era el vínculo, mostró coherencia en la comunicación verbal y no verbal, y el vocabulario era acorde a su edad, y no se observaron alteraciones en el pensamiento. También en ese momento, previo a la entrevista y con posterioridad, trabajó el equipo del CENAF en relación a los niños que fueron testigos y víctimas también indirectas de este hecho. Participó la licenciada Carmen Gallardo, psicóloga, la licenciada Analía Lagos, la licenciada Andrea Carísimo. Dio cuenta de la integración del grupo familiar, los 4 hijos de la señora Ayala, la más grande de 14 años, fruto de una relación anterior, y los más 3 chicos últimos de su pareja, con el quien estuvo casado 15 años. Se realizó una entrevista única junto con la oficina de personal de los FABI a fines de evitar la revictimización, y manifestaron que estaban en condiciones de declarar los 2 niños que lo hicieron, y también participaron en el seguimiento, que luego de este hecho los 3 hijos menores retornaron a la convivencia con su papá. Y en cuanto al adolescente de 14 años, el CENAF tomó una medida de protección excepcional y quedó bajo el cuidado de su bisabuela. Tras la mejoría de salud de Natalie, regresó a vivir con ella. Asimismo, como mencionó el doctor Herrera, llegaron distintas personas al lugar. Jorge Pereira, que fue avisado por la adolescente de 14 años, fue quien le avisó a su mamá que llamara a la policía, y que es la señora Norma Beatriz Lemoyne, vivía al frente del departamento. Ella también escuchó a las 2 adolescentes y al niño que manifestaban que a su mamá le pegaron en la cabeza y que estaba sangrando. También prestó declaración Brian Maximiliano López, el vecino de al lado, quien fue el primero en que llegó al lugar. La vio a la señora Ayala con un golpe en el cuero cabelludo en la parte derecha de la cabeza, con mucha sangre en el rostro y en el colchón. Jorge Sebastián Pereira es licenciado en kinesiología, se apersonó, pudo también ver el golpe en el cuero cabelludo en la parte derecha de la cabeza, mucha sangre en el rostro, en el colchón. No reaccionaba, a su decir, sostuvo la cabeza de la señora Ayala para evitar lesiones en la parte cervical, y también participó en la rehabilitación motora de Ayala, ya que él presta servicios en el hospital de Catriel. Se hizo presente la ambulancia a cargo de la técnica de emergencia Cecilia Marcela Guzmán. Dio cuenta que la señora Ayala tenía deformidad en el cráneo, en el sector de la región frontal, descoordinación. En la escala de coma de Glasgow tenía 8/15, tenía relajación de esfínteris, movimiento y habla inapropiados. Realizó un informe de atención prehospitalaria que se solicita que se incorpore en los términos del artículo 182. Las hijas de la señora Ayala, con quien se pudieron comunicar telefónicamente, fue con un amiguito de tan solo 14 años, quien le avisa a su mamá, y la madre junto con el adolescente se hicieron presentes en el lugar. Aportó la captura de esa llamada de sus hijas, que fue a las 13:05, que se ofrece como evidencia en los términos del artículo 182, y la señora dio cuenta del estado emocional donde estaban los 3 hijos de la señora Ayala, en especial el hijo de 5 años, que constantemente a todas las personas que aparecían le decían que el novio de su mamá le había pegado en la cabeza. Y fue ella quien retiró a los niños y los llevó hasta la casa de la bisabuela. Esa llamada de la señora Lemoyne, que fue quien llamó a la policía, fue recepcionada en la comisaría novena por el cabo Elías Hernán Aranda. Esa llamada fue a las 13 horas. Él avisó a la policía que se encontraba de prevención, y la cabo Laura Nadí Pacheco dejó constancia en el parte de novedades. Como se informó, el sargento Currumín fue el primer policía que llegó, observó el sector del living comedor y tomó 15 fotografías donde se pudo visualizar en el momento en que la víctima recibía la atención médica y donde se observa la cantidad de sangre derramada. Y asimismo, los niños le dijeron que decían que era el novio de la mamá, y le exhibieron al policía
la foto, el rostro, a través de un carnet de conducir, una cédula de identificación, las cuales él también tomó fotografías y donde estaba la identificación de Cristian Vallejos. Esas 17 fotografías se solicita se tengan por incorporado en los términos del artículo 182. Asimismo, escuchó que el niño de 5 años le dijo: con esta masa, agarrándola del cabo, le pegó el novio de mi mamá acá, tocándose en el sector de la cabeza. Mientras Currumil estaba arriba, Hernández se entrevistaba en la planta baja con los vecinos. Allí se entrevistó con una vecina, Goldar, quien dijo que el señor se había retirado hacia un sector determinado del barrio de 200 viviendas. También las hijas le mostraron fotos de quién era el novio de su mamá en las redes sociales. Más específicamente, 2 fotografías de la red social Facebook. También él tomó captura de esas imágenes, 2 fotografías que se solicita se entreguen por incorporadas. Una vez que terminó la actuación médica, ambos policías salieron a rastrillar y también tomaron conocimiento por parte de un taxista que lo había llevado hasta determinado domicilio. Se dirigieron al domicilio donde residían los padres del señor Vallejos, en calle República Alemana 518. En primer momento no lo encontraron en ese lugar, siguieron realizando la búsqueda en distintos sectores, regresan nuevamente y a unos 100 metros aproximadamente antes de llegar nuevamente se lo cruzan de frente al señor Vallejos. Currumil manifestó que el señor Vallejos estaba en ese momento con ropa clara. La testigo que había entrevistado a Hernández, Goldar, manifestó que había estado con ropa oscura, y cuando le preguntó qué pasó, Vallejos solamente le dijo: me cansó, me cansó. Por su parte, Hernández manifestó que el señor Vallejo estaba con la cabeza mojada y bañado, y no coincidía la ropa oscura, ya que ellos lo estaban buscando con ropa oscura y estaba con ropa clara. En el lugar del hecho quedó un puesto y trabajó el gabinete de criminalística. Hubieron distintas intervenciones. La primera fue ese mismo día del hecho, el 3 de febrero a las 14 horas. El oficial Muñoz se hizo presente en el domicilio, realizaron una inspección ocular. Luego, a las 18 horas, la licenciada Seoli, junto con personal, con el oficial principal Rodríguez, Muñoz y la cabo Primera Masa, todos del gabinete de criminalística, y el médico policial, ya se hicieron presentes en la comisaría novena, donde ya se encontraba aprehendido Vallejos y secuestraron prendas de vestir de Vallejos. Concluidas esas tareas, se desplazaron a las 19:10 horas al domicilio a llevar a cabo una segunda inspección sin hallar indicios de relevancia. Y finalmente a las 20:40 de ese mismo día se llevó a cabo un allanamiento nocturno donde se procedió al secuestro de prendas de vestir del imputado y tarjeta de débito y celular de la víctima. Y finalmente a las 0:55 el oficial principal Rodríguez y la cabo Primeros Mazas se hicieron presentes en la comisaría 44 de Villa Manzano, donde el señor Vallejo había sido trasladado, y nuevamente secuestraron las prendas de vestir que tenía. Específicamente, el oficial Muñoz recolectó la herramienta tipo masa, la que tenía a simple vista presencia de manchas semilemáticas, evidencia NIR 15, y también elementos que tenían restos de manchas, la evidencia NIR 16, que era un toallón color gris, el NIR 17, una almohada, y un papel color blanco con manchas de coloración rojiza como NIR 18. Todos dichos secuestros se solicita se tengan por incorporados. Asimismo, labró un PowerPoint con todo su trabajo realizado y que también se ofrece en los términos del artículo 182. Florencia Massa es quien en el allanamiento de la casa del señor Vallejos procede al secuestro del NIR de una bermuda color negra deshilachada y una remera mangas cortas color negro, como NIR 30. Asimismo, el NIR 31 y 32, que era el teléfono celular y una tarjeta de plástico que estaba en la pieza donde dormía el señor Vallejo, específicamente arriba de un mueble donde guardaba ropa. También realizó un PowerPoint que se ofrece en los términos del artículo 182. Juan Rodríguez específicamente fue quien secuestró en el calabozo las 2 zapatillas que vestía el señor Vallejos, que era el NIR 25 y el NIR 26, y un pantalón corto color negro, el NIR 27,
y una remera, mangas cortas color blanca como NIR 28. Todos dichos secuestros se solicita se tengan por incorporados. Asimismo, al momento que se dirigieron a Villa Manzano, donde ya había sido trasladado, atento que ellos secuestran las ropas del calabozo, le llevan otra muda de ropa al señor, se realiza el allanamiento en la vivienda y al advertirse que no coincidía la ropa que se había dado, se secuestra esas prendas que vestía ya en la comisaría de Villa Manzano. Era el NIR 184, que era una remera mangas cortas de color negro, el NIR 185, un short corto color negro, y una mochila NIR 186. Esa remera, ese pantalón, es el que luego se lo observó previo al hecho en horas de la madrugada por el trabajo realizado por la brigada. Esa mochila también que se secuestra en ese calabozo la tenía la imputada en la madrugada previa al hecho conforme las cámaras de seguridad, y también se observa luego del hecho cuando se aleja del lugar conforme las cámaras de seguridad. Todo esto también Rodríguez elaboró un PowerPoint que se ofrece en los términos del artículo 182. Hasta ahí fueron todos los indicios recolectados por el gabinete. ¿Qué se hizo con esos indicios recolectados? La zapatilla, específicamente la zapatilla del pie derecho que tenía el imputado al momento de la aprehensión, fue mandada a peritar al gabinete criminalística de General Roca. Allí se realizó una pericia en búsqueda de rastros biológicos. Como resultado, que ya había sido advertido por los policías, se detectó una pequeña mancha símil hemática ubicada en la franja blanca del lateral derecho de dicha zapatilla marca Adidas. En esa inspección participó la cabo Jacquelina Mariaca, que es auxiliar bioquímica, tomó fotografías de ese acto de inspección ocular, labró una pericia de búsqueda de rastros biológicos. Tanto la pericia como la fotografía se solicita se incorporen en los términos del artículo 182. Participó Cecilia Scioli, de la Unidad Operativa para la Investigación. ¿Qué hizo ella en esa inspección ocular? Realizó la búsqueda de material biológico mediante observación de luces forenses, dio positivo y recolectó dicha mancha de la zapatilla. Esa es la evidencia NIR GCRO 521 del 2023, que la levantó mediante un hisopo estéril. Ese secuestro se solicita que se incorpore en los términos del artículo 182. Asimismo, luego de finalizado todas las pericias, también la Cecilia Scioli realizó un análisis conglobado de todos los elementos criminalísticos recolectados durante la investigación y la trazabilidad de los secuestros. Esa mancha, como dijo el doctor Herrera, similemática, recolectada de la zapatilla, fue enviada al Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche. Allí, Vanelli, la genetista, realizó una pericia 23046 el 18 de mayo del 2023, y de esa mancha analizada se obtuvo un único idéntico perfil genético femenino que presenta identidad con el perfil genético obtenido de la muestra a Natalie Ayelén Ayala. También fue remitida como la masa que había recolectado Muñoz en la primera inspección que hizo en el domicilio al Laboratorio Regional de Genética Forense. Allí también la genetista Vanelli informó que analizada la cabeza de la masa había un único perfil que era de Natalia Ayala, y del mango de la masa habían 3 perfiles de ADN. Uno de ellos era el de Ayala, que se pudo obtener de forma completa, y estaba el perfil genético de al menos 2 individuos masculinos, que dada la naturaleza de la muestra analizada y los resultados obtenidos de esa mezcla no son concluyentes, de los cuales la Fiscalía sostenía que podría ser el del hijo, porque él tomó la masa, y el de Vallejos, pero no pueden ni concluirse ni a favor ni en contra. Para hacer esas pericias, previamente a ello se tuvieron que tomar muestras de ADN para cotejar. Se tomaron muestras de ADN de la señora Ayala, de su hijo de 5 años. Esto fue llevado a cabo por el doctor Diego Bazán, y dicho acto fue fotografiado por Valeria del Escano del Gabinete Criminalística. Esas fotografías se ofrecen con PowerPoint, se ofrecen en los términos del artículo 182. Y Diego Bazán, el médico policial,
recolectó las muestras de ADN mediante NIR 68 y 223. Como dije, y al señor Vallejos también se le extrajo ADN previa autorización judicial de extracción de ADN en audiencia por parte de la doctora Araceli Panetta, médica forense de Viedma. Se recolectó un NIR 1022 del hisopado bucal que también se ofrece en los términos del artículo 182. Y el resultado de la pericia, que fue realizada, como dije, por Vanelli Rey, determinó que la sangre en la cabeza de la masa utilizada es de Natalie y la mancha simelemática en la zapatilla de Vallejo también es de Natalie. Dichas pericias se ofrecen también en los términos del artículo 182. Todo esto fue mencionado en relación a la acción, pero esta acción de Vallejos también produjo un resultado, que fue cuáles fueron las lesiones que sufrió la señora Ayala. Participaron distintos médicos en la actuación médica en la ciudad de Catril. Participó en su momento el médico policial Cristian Rivas, quien al examen físico observó herida grave en cráneo en la región temporoparietal derecha con aparente hundimiento de cráneo, relajación de esfínteres, se la trasladó con vía periférica y intubación esotraqueal, una lesión grave, y se coordinó la derivación a Cipolletti. También en la guardia del hospital de Catril fue atendida por la señora Salazar Sarinda. Todos fueron dejando constancia en las historias clínicas, y también por la doctora Laura Ceveda. En Cipolletti, en la guardia, estaba el doctor Damián Federico. Él tomó una filmación de cómo estaba el cráneo de la señora Ayala en ese momento. Ahí claramente se observa la lesión y la gravedad de la lesión de la señora Ayala. Específicamente ese video, que fue tomado en la guardia del hospital de Cipolletti, se solicita que se lo tenga por incorporado en los términos del artículo 182. También en la guardia realizaron intervenciones la doctora Claudia Muñoz, Guillermo Monsalve, bioquímico, la técnica en diagnóstico por imágenes, doctora Tomasini Silvana. Todo ello dejaron constancia en las historias clínicas. En la ciudad de General Roca es atendida por el doctor Fabricio Medina, que es el médico neurocirujano. Él participó de la operación quirúrgica que se le llevó a cabo el 4 de febrero del 2023, donde dejó constancia que requirió una neurocirugía de urgencia. A su ingreso se realizó una craneectomía descompresiva. La paciente estaba en estado crítico, quedó en coma farmacológico, en su primer momento en control con mal pronóstico. Luego fue quien llevó a cabo el seguimiento de la señora Ayala y realizó informe neurológico de fecha 4 de septiembre del 2023, que se solicita se tenga por incorporado en los términos del artículo 182. Asimismo, participaron otros médicos y especialistas que dejaron constancia en las historias clínicas, como la doctora María Cristina Orlandi, doctora Mariel Molina, doctor Damián Jalini y doctora Claudio Moreno, la doctora Villegas Rominas y el doctor Maida Pablo. De todas esas historias médicas de los tres lugares, el doctor Marcelo Usal, el médico forense, realizó una pericia médica en la persona de Natalia Ayala, también analizando todos los antecedentes previos. Determinó que las lesiones que sufrió fue un traumatismo cráneoencefálico grave, con fractura de cráneo y daño cefálico que requirió neurocirugía, que sí dejó secuela física, que se advierte una ligera disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo, que las lesiones sufridas por la señora Ayala pusieron en peligro cierto e inminente su vida, y la inutilizaron para el trabajo por más de un mes. Una inutilidad que aún persiste para sus actividades laborales debido a la persistencia de la craneectomía y también con la posibilidad de una epilepsia postraumática, la que no puede descartarse, y en ese caso sería de una enfermedad incurable. Elaboró la pericia médica A4CI 515, CIF 2023, el 12 de septiembre del 2023, y solicita se tenga por incorporado en los términos del artículo 182. También el médico psiquiatra, el doctor Aulardo Ulbeco, realizó una pericia psiquiátrica psicológica en la persona Ayala, que se solicita se tenga por incorporada. Dio cuenta de sus datos personales, que nació el 13 de junio del 90, que estado civil casada, madre de 4 hijos, en relación de dependencia antes del hecho traumático, con estudios primarios completos. Dio cuenta del nivel de conciencia, de sus facultades mentales básicas,
que no se identificaron alucinaciones ni ilusiones sensoriales de sus facultades mentales superiores. En especial manifiesta que el lenguaje era fluido, ritmo normal, y que describe que posterior al traumatismo el tono sería más bajo y el flujo del lenguaje más lento. No se identificaron ideas delirantes. Posee una postura emocional estable y expone por momentos sentimientos de angustia, pero no interfieren en su conducta o desenvolvimiento. Dio cuenta de la medicación que estaba tomando: risperidona 2 miligramos cada 12 horas y fenitoína 11 miligramos cada 12 horas. No refiere una conducta impulsiva o desadaptativa. No posee un trastorno neurocognitivo posterior al traumatismo. Desde el punto de vista psiquiátrico, considera que la señora Ayala es psíquicamente sana, con suficiente capacidad de comprensión en la valoración de los hechos y cuenta con la voluntad para dirigir con autonomía sus propias decisiones. Se deja constancia que la Fiscalía también pidió una pericia psicológica en la persona del imputado, atento que se iba a llevar a cabo una pedido de la defensa por parte de la doctora Ruiz María Mar del Cuerpo de Psiquiatría de Viedma, negándose el imputado a participar de los puntos de pericia de la Fiscalía, como así también dicha pericia no fue ofrecida como prueba por la defensa anterior, ni fue puesta a disposición de esta Fiscalía. Tampoco se sometió a la pericia social forense solicitada por la Fiscalía. También se pidieron informes a OITEL. Allí trabajó David Bafoni en el teléfono que se secuestró en la casa de la víctima, del imputado. No pudo ser abierto porque estaba roto, y dio cuenta que la señora Ayala, de los informes solicitados, poseía cuentas en el Banco Nación y en la caja de ahorro del Banco Patagonia. Por su parte, se pidieron informes a Techín, donde dieron cuenta que la señora Ayala y el señor Vallejos ambos prestaron servicios específicamente para la obra del gasoducto. ¿Vamos bien? Respecto al agravante de este hecho, la Fiscalía considera que este hecho fue una relación de pareja y en contexto de género. A los fines de acreditar estos extremos, se declaró el oficial Damián Pérez, que es el oficial de servicio de la Comisaría de la Familia, y narró toda la intervención respecto a los testigos que declararon que ellos mantenían una relación de pareja, desde cuándo, y asimismo hizo el relevamiento de todos los indicadores de violencia de género. Asimismo, desde el teléfono que aportaron las hijas, se extrajeron 7 fotografías donde se observa el vínculo que tenían ambos, fotos juntos con el imputado. Dichas fotografías se ofrecen en los términos del artículo 182. Pérez tomó, como dije, declaraciones a la red más cercana de la señora Ayala. Así declaró Delfina Valenzuela, que era su abuela. Dio cuenta que lo conoció al señor Vallejos, ya que su nieta se lo presentó. Asimismo dio cuenta que el niño de 5 años le manifestó lo mismo que había manifestado a todas las personas presentes, que el novio le había golpeado en la cabeza. El hermano de la señora Ayala, Ismael Rubén Machado Ayala, también declaró que tenía conocimiento del vínculo de Natalí con Cristian Vallejos. También tenía conocimiento de una agresión previa de Vallejos hacia su hermana mediante la utilización de un cuchillo, que también la vio a su hermana golpeada. Nelson López, el padre de Brian López, su vecino, también dio cuenta que los escuchaba discutir, que en una ocasión, mientras él se encontraba afuera, escuchó una pelea verbal donde discutieron y él pegó patadas a la puerta de ingreso, razón por la cual él había hablado con la señora Ayala para que en caso que necesitara algo le avisara. Su esposa, la señora Paola Gabriela Macina, también la vecina de al lado, dio cuenta que el día anterior escuchó una discusión entre la señora Ayala y Vallejos, y que la señora Ayala lo había corrido al señor Vallejos del lugar. Antes también había escuchado discusiones verbales entre ambos. Carlina Espinosa, la amiga de la señora Ayala, también dio cuenta con mayor precisión del vínculo entre Ayala y Vallejos, dio cuenta de los celos
que tenía Vallejo del control que la aislaba de la familia y de ella. Cuando estaba con ella, él la llamaba permanentemente, le exigía que la videollame para ver con quién estaba o que le mandara la ubicación. En otras ocasiones le manejaba el teléfono, por ejemplo, ella la llamaba a su amiga y en vez de atender Natalie atendía a Vallejos, que no le dejaba usar ropa corta, que Natalie a veces llegaba a su casa y le decía me escape un ratito. También le mandaba audios para saber dónde estaba, le controlaba la ropa, como dije, que se tenía que poner. Desde que la señora Ayala estaba viviendo en las 200 viviendas, ella la fue a visitar en 3 veces, pero nunca pudo hablar sola con él porque estaba él. Quedaron en juntarse para Año Nuevo, pero ella no fue, le manifestó luego que fue porque tuvo una pelea con él. Que por dichos de Natalie sabe que el señor Vallejo le sacaba plata, le utilizaba la tarjeta de débito y también en una ocasión le contó que le había agredido con un cuchillo. Que su amiga es personalidad fuerte, pero que internamente ella considera que se va adaptando a sus parejas y que Natalie se defendía de las agresiones de Vallejos. Por su parte, Ivana Noemí Rodríguez, que fue la operadora de salud mental, ya que la señora Ayala se encontraba en tratamiento con el psiquiatra Rodríguez, también dio cuenta que ella le llevaba la medicación y que la señora Ayala dio cuenta que en ocasiones le faltaba porque Vallejo le tomaba la medicación que era de ella. También prestó declaración la licenciada Nastalia Prospiti, que es la profesional del equipo de los FABI. Ella realizó un informe victimológico y evaluación de riesgo alto, en su momento 12 puntos de 20, y dio distintos indicadores de la violencia que sufría la señora Ayala. Dio cuenta que factores de riesgo alto como pautas culturales que mantienen la desigualdad, niños testigos de la violencia, considerada también un tipo de maltrato infantil, que en la señora se destaca antecedentes de violencia familiar y naturalización de la violencia padecida, episodios de violencia que comprometen cada mes la integridad psicofísica de la señora y sus hijos y dependencia emocional. En el señor, consumo abusivo de marihuana, cocaína y alcohol, historia de violencia con pareja anterior y otras personas y dificultades en el control de los impulsos. También realizaron distintos informes de seguimiento respecto a la situación de la señora Ayala y la intervención respecto de los niños para los informes de cámara GESEL. Por su parte, la licenciada Diana Bertón, licenciada en Trabajo Social, fue quien realizó la pericia social forense, entrevistándose con la víctima, el entorno familiar y de amistad, y concluyó en esa pericia que había una relación asimétrica de poder entre Vallejos y Ayala. Específicamente, dio indicadores respecto de la cuestión de género, conductas de control, aislamiento, violencia psicológica, amenazas, agresiones verbales, violencia económica, violencia física. Dio cuenta en la conclusión que había una relación asimétrica de poder, más allá de la conducta defensiva o de resistencia y o adaptativa que hacía Ayala. Lo hacía como forma de protegerse de los ataques o de las variadas imposiciones y conductas de control por parte de Vallejos. Es decir, que el señor Ayala era el que la atacaba y el señor Vallejos era quien la atacaba y la señora Ayala es quien se defendía. Después, toda la investigación tuvo que ver con la situación del imputado posterior al hecho. El señor de la comisaría de Catré fue trasladado a la comisaría 44 y luego finalmente quedó detenido en la comisaría cuarta de Cipolletti. Allí realizó un informe su comisario Sergio Gauna, donde hubieron distintas situaciones que se solicitó la intervención de salud mental del hospital. Una de ellas, hubo un intento de fuga del señor Vallejos en la comisaría. Por lo tanto, fue evaluado por la licenciada Ovalle, licenciada en Psicología del Hospital de Cipolletti, Viviana Comba, licenciada en Servicio Social, y la doctora Alicia Arminda. Esta evaluación fue el 11 de febrero del 2023, 8 días después de la aprehensión del señor Vallejos, donde dieron cuenta que ingresó por el dispositivo de guardia. Al momento de la evaluación estaba vigil, globalmente orientado, comunicativo, presentaba una conducta procedente, pensamiento, curso, ritmo y contenido sin particularidades, senso-percepción sin particularidades, refirió una molestia reactiva, está privado de su libertad,
y en relación a que le interesa esta fiscalía, relató la situación por la cual se encuentra detenido sin expresar idea de culpa, sin expresar preocupación por lo sucedido ni angustia. Manifestó consumo de sustancias psicoactivas, cocaína con interrupción del consumo por periodo de tiempo, refirió dificultades en el ciclo del sueño-vigilia y se le indicó clonazepam 2 miligramos, un comprimido por día. Esto fue dejado constancia en un certificado del 4 de febrero y un mail del 11 de febrero del 2023 que se solicita se tenga por incorporado en los términos del artículo 182. Respecto de la investigación a la autoría, es decir, de que Vallejo fue quien intentó matar a Ayala, en primer lugar tenemos la vecina Mayra Antonella Goldar, que es quien lo observó a un sujeto masculino con ropa oscura pasar corriendo de manera muy rápida desde el lugar donde había sido el hecho por frente de su escalera. Se tomó declaración al taxista Kevin Jonathan Navarro, que dio cuenta que lo llevó al señor Vallejo, que lo conocía de antes, que le llamó la atención que cuando subió al taxi le pidió que ponga una radio, la 95.1, porque quería escuchar algo. Tenía la mirada desorientada, que en el transcurso se notaba nervioso, miraba para todos lados. Lo dejó en la casa, lo llevó hasta su casa y esperó hasta que llegara la madre, quien pagó el taxi. Mayra Machado portó cámaras del 911. Fernando Ríos fue el jefe de la Brigada de Investigaciones que llevó a cabo la investigación del presente caso, recolectó todas las filmaciones vinculadas a este hecho. En especial, secuestró cámaras de calle Honduras y Praga, Honduras 387, de una despensa, Don Martínez, y del Centro de Monitoreo Municipal, todos con sus correspondientes cadenas de custodia. Analizó las filmaciones del 911, de Avenida San Martín y Roque y la rotonda del barrio YPF. Pudo reconstruir todo el recorrido previo que hizo esa noche, donde se lo observa al señor Vallejo con la señora Ayala, en cámaras en dirección al hospital, y luego con posterioridad del hecho se pueden observar cómo se aleja el señor Vallejo corriendo de la escena del crimen, con ropa oscura, con una mochila en su poder, y también cuando antes de la aprehensión pasa por una despensa por el frente, donde es captado con ropas claras. Asimismo realiza videos de dron y videos de reconstrucción de recorridos y de la ubicación de las cámaras que se ofrecen dicho material como evidencia 182. Y finalmente se encuentra toda la documental debidamente estandarizada que se ofreció en los términos del artículo 187, que es el auto y la orden de allanamiento nocturno, que fue autorizada por la jueza de garantías, la doctora Bagnoli, la autorización judicial para la extracción de ADN del imputado, la admisibilidad de la recepción de los testimonios de los dos niños, la recepción propiamente dicha de dichos testimonios y los documentos de los hijos de la señora Ayala. Asimismo, todos los secuestros que se ofrecen como evidencia material que fueron mencionados, y se solicita que se los tengan incorporados en los términos del artículo 182. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor Zamataro. Señora jueza, muchas gracias. Nosotros hemos adherido por escrito al control de acusación, sabemos los testimonios, sabemos la prueba ofrecida, hemos adherido a la calificación legal y hemos adherido también a la evidencia con la que vamos a contar en este proceso. Pero quiero hacer un hincapié en que la investigación de todo el tiempo que desde que empezamos a trabajar en el caso ahora, siempre se ha basado en dos tipos de polos diferentes. Por un lado el hecho que vamos a acabar de demostrar, y el hecho que bueno, si todo sigue en curso con este acuerdo parcial, vamos a poder ahorrar todo el tema de la evidencia respecto de cómo se dio la mecánica, pero fundamentalmente tenemos que hacer hincapié en lo que era la relación de pareja, cómo fue la subordinación que tenía Vallejo para con mi cliente y cómo fue el posterior al hecho. Porque la vida de Natalia Ayala ha cambiado radicalmente luego de haber sufrido un delito muy sufrido. Ella es una persona completamente capaz, madre de 4 hijos, trabajadora, siempre en la industria del empleado doméstica, siempre tratando de sobrevivir. Tenía su pareja, tenía su marido,
pero cuando se decide separar de su pareja, comienza a trabajar en una empresa petrolera. Esto es importante que lo entendamos, porque nosotros somos un sector de la Argentina donde el trabajo escasea y todo el trabajo tiene que ver con el petróleo, y seguro sabrán o podrán entenderlo desde lo que es la construcción cultural de la Argentina, que para una mujer entrar a trabajar el petróleo no es fácil, y más en un puesto donde estaba asesorando a la UOCRA, podía tomar currículum, podía sentirse útil, dentro del campo era quien asistía a otros obreros, tenía una relación de compañerismo, una relación de buena compañera, de buen trabajo. Y Vallejos era la persona que estaba constantemente sometiéndola a maltratos, a celos, a preocupaciones. No solamente cuando se conocieron el trabajo, sino que eso va a relatar Natalie, sino cómo fue la relación cuando se pusieron de novios. Esta inseguridad, a mí me queda siempre latente la palabra cobardía. Vallejos ya la había querido atacar varias veces antes, físicamente, verbalmente, moralmente. Esta escena del cuchillo, la que ella no denunció, pero todos los testigos saben que sucedió. Pero Natalia ya con su fuerza, siendo mujer, siendo madre, siendo trabajadora, ese poder que tenía propio, hacía que Vallejo no la pueda atacar. Por eso espero que se duerma, por eso le pegó dormida, por la cobardía que ella manifiesta ser. Siempre que charlamos con mi clienta, su preocupación siempre es la misma. ¿Qué pasa si el cobarde, bueno, hay que entender, hay que trabajar sobre las víctimas respecto de los miedos, de las preocupaciones que tienen el proceso, pero vamos a tratar de enfocarnos exclusivamente a lo que fue la relación de pareja, a cómo fue que la subordinaba, cómo fue que le robaba plata para consumir drogas, cómo fue que le pedía plata para consumir drogas, cómo fue que la atacaba constantemente, que la celaba cada vez que ella hablaba con un compañero de trabajo, cómo fue que quiso cambiar el sector de trabajo para estar cerca de ella, para controlar aún más. Y luego de ello, ya en el hecho en sí, vamos a tratar de agregar cuál fue, o vamos a tratar de hacer hincapié, cuáles son las consecuencias que tiene una chica, lo doctora Díaz lo relató recién, la vergüenza que siente ella de tener siempre su cabellera larga, cómo es entrar a un local comercial en Catel, que nos conocemos todos, cómo es entrar a un lugar y tener el cráneo deformado, estar con un pelo de 2 centímetros, cómo no conseguir trabajo, cómo es creer que ya no va a conseguir trabajo, un trabajo que era único para ella. Repito, en nuestra oferta laboral en una ciudad como Catel es muy difícil conseguir trabajo, más siendo mujer. Cómo fue que no puede cebar ni mate, porque no puede usar el brazo izquierdo. Las preocupaciones respecto de sus hijos, sus hijas que hoy la cuidan más a ella que ella, sus propios hijos que son chiquitos. Y toda esta cuestión tenemos que saber que realmente aquí lo que ha pasado, yo siempre lo tomo de manera milagrosa. El señor Vallejos intentó darle muerte. La dejó tirada, la dejó inconsciente, pensando y creyendo que la había matado. Cuando se fue y cuando no pudo terminar de cometer el delito, lo hizo por causas externas a su propia voluntad. Por los gritos de los hijos, por los vecinos que acudieron. Y la sola razón de haberse querido escapar para cambiarse, para haberle pedido a un taxista que iba a poner la radio a ver si están hablando de mí, irse a bañar, cambiarse y después hacer como si nada hubiera ocurrido, son hechos que encubren o trataron de encubrir el delito que él sabía perfectamente que había cometido. Los testimonios que se han ofrecido, nosotros los hemos adherido, vamos a adherir también a la calificación legal y en cuanto a la evidencia, que es la que tenemos también. Así que eso es todo, señor. Muchas gracias. Bien. Doctor, sí. Habían anunciado que la señora quería decir unas palabras. ¿Sigue vigente esto? Sigue vigente. Lo vamos a hacer, entiendo, con posterioridad a que se termine de organizar el acuerdo. Una vez que el señor Vallejos declare, ella lo va a hacer después. Entiendo que va a ser en la cesura, en el primer testimonio. Ah, bien. Bueno, no lo tenía en claro. Bien. Señora, si bien usted tiene el patrocinio letrado del doctor, yo debo de preguntarle si ha comprendido en su completitud todo lo que se ha ocurrido aquí, cuál es la imputación del hecho, la evidencia que hay en contra y cuál es la propuesta para este acuerdo parcial. ¿Está usted de acuerdo y comprende exactamente todo lo que ha sucedido? Bien, muchas gracias, señora.
Doctor Ceballos. Bien, bueno, atento a que nosotros estamos arribando a un acuerdo parcial. Nosotros lo que vamos a discutir es la determinación de la pena, no el quantum de la pena. En ese sentido estamos de acuerdo con toda la evidencia que se ha recabado y atento a ello no vamos a hacer ningún tipo de objeción. Nosotros lo que vamos a discutir sí va a ser la determinación de la pena. Bien, bueno, muy bien. Bien, Cristian Guillermo Vallejo. Bien, usted ha escuchado in extenso al señor fiscal y a la señora fiscal cuál es el hecho delictivo que se le imputa a usted. También ha escuchado a la querella que adhiere a esa propuesta para un acuerdo parcial en modalidad de juicio abreviado, y a su asesor técnico que dice que está de acuerdo y adhirió a esto y que se va a discutir el monto de la pena. De eso se trata el acuerdo parcial. Bien, está previsto en el ordenamiento legal y es una de las formas de avanzar en el proceso. ¿Entendió usted bien todo? ¿Cómo se sucedieron los hechos? ¿Cuál es la imputación en el relato de los acusadores? Bien, debo yo entonces preguntarle a usted si libremente acepta la responsabilidad en el hecho en el cual ha sido usted imputado formalmente el día de hoy. Sí, acepto lo que dice el fiscal. Por favor, si lo puede decir. Acepto lo que dice el fiscal. ¿Acepta la responsabilidad en el hecho? Sí, acepto. Bien, bueno. ¿No se pregunta? No. Se me corta intermedio. Bien, bueno, hemos cumplido con la recepción de la oralización del hecho, la evidencia, la adhesión de la querella y de la defensa, también la asunción de responsabilidad del aquí imputado, Cristian Guillermo Vallejo. Así es que el tribunal debe resolver respecto de esto, cómo se ha organizado que esto va a continuar el día de mañana y pasado. El tribunal va a tomar un cuarto intermedio ¿en media hora? Sí. En media hora vamos a tomarnos para deliberar respecto de la aceptación del acuerdo con la valoración de la evidencia oralizada. Bien, y en media hora volvemos a la sala. ¿Sí? Suspendemos entonces la grabación.